Bienvenidos hermanos de la primera asamblea de Dios de Victorville. Es una bendición para mí estar en esta tarde, en nuestra última clase de esta serie del estudio de la carta a los Gálatas. Así que vamos hoy a terminar nuestra serie y vamos directo a estudiar nuestro tema del día de hoy. El tema del día de hoy es las instrucciones para la vida cristiana. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo en el último capítulo, que es el capítulo 6 que vamos a estar estudiando el día de hoy, dejó algunas instrucciones finales, porque miren, si ya hemos estudiado toda la carta y sabemos que ha dado muchas instrucciones, pero las instrucciones finales las vamos a estudiar el día de hoy. Y la primera instrucción es en el versículo 1 del capítulo 6, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La primera instrucción es restaurar a mi hermano. Pablo considera que las personas adecuadas necesariamente tienen que tener tres cosas para ayudar a restaurar a su hermano. Una es, tiene que tener un espíritu de mansedumbre, ahí lo leímos. Y la semana pasada con nuestra hermana Mayra estuvimos viendo acerca del fruto del espíritu, ¿recuerdan? En el capítulo 5, versículos 22 al 23. Y parte del fruto del espíritu es exactamente la mansedumbre de la que Pablo habla aquí. ¿Por qué Pablo le da una importancia a la mansedumbre? Porque una persona con mansedumbre es una persona domado por el Espíritu Santo, es una persona sumiso a la palabra de Dios y que acepta los estatutos del Señor y que su vida y su conducta está gobernada por el Espíritu Santo. Entonces, como está guiado por el Espíritu Santo, va a decir y va a hacer lo que el Espíritu Santo le diga, no de su historia, no de lo que cree, no de lo que piensa, no de lo que sabe, sino lo que el Espíritu Santo le indique. Y aparte, que su conducta es una conducta también no perfecta, pero es una conducta sí espiritual, en todos los aspectos. Entonces, por eso es importante que una persona que va a ayudar a restaurar a otro tenga espíritu de mansedumbre. También debe de tener espíritu de gratitud y de humildad. Porque el apóstol aquí menciona, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos de considerar al hermano caído, al que vamos a ayudarle a restaurar, lo debemos de considerar como un hermano, no como un pecador, no como de lo peor, sino como un hermano que necesita nuestra ayuda. Y debemos de, no de ir planeando cuando nosotros pequemos. El día que yo peque, para que tú me ayudes. No es planear nuestra caída, sino es pensar con amor, con una actitud de amor y de decir, yo nunca voy a estar ahí, sino de decir, Señor, ayúdame porque ahorita yo no estoy ahí, pero voy a ayudar a mi hermano a levantar, voy a darle la mano para ayudarlo a levantarse, a restaurarse, no de darle una patada para que se acabe de caer, no, ponerle en el cuello mi pie para que acabe de morir espiritualmente, sino con amor, con un espíritu de humildad, pensando en nuestro hermano. Y también tiene que tener un espíritu de oración, precisamente porque tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. La persona que va a ayudar a restaurar a otro hermano tiene que tener mansedumbre, gratitud, humildad y oración, porque tiene que llevar al hermano caído al arrepentimiento. Es decir, tiene que confrontarlo al pecado, no confrontarse entre ellos. ¿Cuántas veces muchas personas quieren ayudar al hermano? Se confrontan uno con el otro. Y el hermano caído ni se arrepintió y el hermano que iba a ayudar salió de pleito con el hermano caído y total que ya se hizo ahí un problema. ¿Por qué? Porque el que debía ser espiritual no lo era. Por eso Pablo dice aquí, aquellos espirituales. Por eso solamente las personas espirituales
Es decir, las que están llenas del Espíritu son las personas que van a poder ayudar al hermano caído. No las personas legalistas. Pablo menciona aquí esto y se le hace muy importante porque recuerden que el legalismo que se estaba introduciendo en Galacia, él lo quería totalmente derribar. Porque el legalismo no ayuda a restaurar a nadie porque automáticamente condena sin misericordia. Manda al infierno a la gente. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado como personas legalistas? El legalismo no es tolerante ante el pecado de los demás. Tolera el propio, pero el de los demás no lo tolera. El legalismo pone carga sobre carga. Todavía el hermano caído se siente indigno, se siente mal. Y todavía nosotros le acabamos de poner más carga para que acabe de morir su vida espiritual. Entonces es importante las personas que van a restaurar a otro hermano. La segunda instrucción que Pablo da está en el versículo 2. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué sobrellevar? Ayudar a cargar. Entonces un hermano cuando se siente cargado puede ir a otro hermano para ir a que lo ayuden con su carga. Pero tenga mucho cuidado que la persona con la que usted va a que le ayuden con su carga sea una persona espiritual y que tenga un espíritu de mansedumbre, como lo que vimos anteriormente, para que pueda sí recibir ayuda. Y usted, hermano, que quiere dar ayuda, usted, ¿cómo lo puede hacer? Escuchando, orando, apoyando, ayudando, restaurando. Todo lo que pueda hacer para hacerle la carga de su hermano menos pesada. No más pesada, no echarle leña al fuego, sino hacérsela menos pesada. Y así cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Así que el Señor nos ayude con esta instrucción. Y la tercera instrucción está en el versículo del 3 al 5. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. La tercera instrucción es examinarse a sí mismo, no examinar a los demás, no evaluar la vida de los demás, los hijos de los demás, la familia de los demás, el ministerio de los demás, el servicio de los demás. A veces nosotros estamos evaluando a los demás y no evaluamos a nosotros mismos. Nosotros nos comparamos con los demás, pero Pablo aquí menciona, no se compare con los demás, compárese con usted mismo. Su vida antes de recibir al Señor tiene que ser diferente a hoy que ya tiene al Señor. Si usted es el mismo antes de conocer al Señor y ahora que conoce al Señor, entonces algo está pasando. Necesita recibir verdaderamente una nueva vida en Cristo, una transformación, una verdadera renovación que solamente el Señor da. Y su palabra nos va a ayudar a renovar nuestra vida cada día. Así que vamos a someternos a un examen propio, hermano. Examínese usted mismo con usted mismo. La cuarta instrucción está en el versículo, a partir del versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire qué importante habla el apóstol Pablo de esta instrucción. Esta cuarta instrucción, Pablo quiere decir, bendiga a todos los que lo alimentan espiritualmente. Si usted tiene un pastor, un maestro de escuela dominical, los evangelistas, misioneros, en este caso el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no estaba diciendo esto por él mismo, porque nosotros sabemos leyendo sus escritos de que a él no le gustaba hacer carga para nadie, él mismo trabajaba. Y en este versículo los estudiadores de la Biblia están divididos porque algunos piensan que se refiere a las cosas materiales y otros piensan que se refiere a las bendiciones verbales. Es decir, que no levantemos falsos a los ministros, que no hablemos mal de ellos, que no les estemos, como decimos en México, sacándoles la garra, levantándole chismes, criticándolos. Pero yo creo que eso también está correcto. Pero yo creo que el apóstol Pablo aquí sí se refiere
a las cosas materiales, a las cosas físicas, porque él tenía muy claro los principios que enseñaba el Señor Jesús. Y el Señor Jesús en Lucas, cuando él estuvo en su ministerio aquí en la tierra, él enseñó cuando envió a los 70, luego ustedes lo leen en Lucas capítulo 10, cuando él mandó a la misión a los 70, él les dijo, parafraseando hermanos, les dijo, vayan y prediquen el evangelio y vayan a estos lugares, en algunos los van a recibir, les van a dar de comer, de tomar, los van a atender y ustedes recíbanlo porque el obrero es digno de su salario. Lo estoy parafraseando lo que Jesús enseñó. Entonces, ellos podían aceptar las bendiciones, incluso materiales, físicas, que les querían dar los hermanos, porque Jesús sabía que se merecían. Las personas que predicaban el evangelio podían recibir bendición material también. Así que Pablo les está instruyendo aquí a los hermanos de Galacia para que no se vayan a desanimar en ayudar también materialmente. Recordemos que el apóstol Pablo ayudaba y él tenía mucho cuidado de también ayudar materialmente, económicamente, físicamente a las personas que lo necesitaran, a los pobres. Él lo menciona en el capítulo 2, eso ya lo vimos anteriormente. Entonces, bendiga a los que nos alimentan espiritualmente. Esa es la cuarta instrucción. La quinta instrucción está en el versículo 7 y 8 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y sí, ya saben, la quinta instrucción es, siembre correctamente. El apóstol Pablo tenía bien en claro la ley de la siembra y la cosecha. Y él, como se los enseñó a los corintios, también se los está enseñando a los gálatas. Que él sabía y él les enseñaba, el que quiere cosechar mucho, tiene que sembrar mucho. El que no le importa tanto la cosecha, pues entonces siembre poquito y pues nomás va a recibir poquito. Pero lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. Si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Si usted siembra pleitos y chismes, ¿qué va a cosechar? No va a cosechar amor. Si usted siembra la palabra del Señor, ¿usted qué va a cosechar? Galardones en el cielo. Entonces, todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Entonces, el apóstol Pablo dice, siembre correctamente. Lo que usted desee cosechar, eso siembre. Pero si usted no le está gustando la cosecha, entonces tenga cuidado qué es lo que usted está sembrando. Si usted no le gusta la cosecha que usted está adquiriendo, entonces empiece a sembrar diferente. Para cosechar diferente, tiene que sembrar diferente. Entonces, el apóstol Pablo enseña acerca de esto. Y las personas que siembran solamente cosas de la carne, van a cosechar cosas de la carne. Las personas que siembran cosas espirituales, pues espiritualmente van a cosechar también. Entonces, el apóstol Pablo aquí habla acerca de que el que siembra para la carne va a cegar corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es cuando la persona se va corrompiendo con el pecado. Cuando entra poquito pecado, va corrompiendo a la persona, es decir, lo va echando a perder. Es como una manzana podrida en una canasta, va pudriendo todas las demás y después toda la canasta está todas las manzanas podridas, ya nada sirve, hasta mal, se ven mal y huelen mal. Una persona que deja que el pecado empiece en su vida, pasa exactamente lo mismo. Va pudriendo su vida, se va corrompiendo, se va degenerando, a eso se le llama la corrupción, de tal manera que echa a perder su vida al punto de cambiarlo totalmente. Por eso es ese cambio a veces de personalidad o ese cambio de actitudes de la gente, no de personalidad, de actitudes. ¿Por qué? Porque el pecado corrompe, el pecado lo corrompió totalmente. Entonces, no sembremos para la carne, para que no se corrompa nuestro espíritu, sino sembremos para el espíritu. La última instrucción que da el apóstol Pablo está en el versículo 9. Dice el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien,
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso está bien sencillo. La sexta instrucción, ¿cuál es? No dejemos de hacer el bien. A veces nos cansamos de hacer las cosas buenas, nos cansamos de servir, nos cansamos de ministrar, nos cansamos de ayudar, nos cansamos de hacer el bien. Pero dice el apóstol Pablo, no se cansen de hacer el bien. ¿Por qué no nos cansaremos de hacer el mal, verdad? Deberíamos de cansarnos de mentir, deberíamos de cansarnos de pecar, deberíamos de cansarnos de criticar, de chismear, de hacer lo malo, de faltarle a Dios. Deberíamos de cansarnos ya, de decir un día, estoy cansada de ser una Cristina. Ahora sí voy a ser cristiana, voy a buscarte, voy a ser una cristiana, una persona honesta, una fiel seguidora de Cristo, una discípula del Señor. Pero no, a veces nos cansamos de lo bueno y lo malo no nos cansamos. Y dice aquí el apóstol Pablo, no se cansen de hacer el bien, sigan haciendo el bien y no se canse, hermano. El mensaje es, no se canse de lo que usted esté haciendo para el Señor, porque a su tiempo va a cosechar. Fíjese, tiene que ver con la instrucción anterior, así que a su tiempo. Pero ¿saben qué le deja claro a los hermanos Gálatas? Pablo les dice, principalmente a los hermanos de la fe. Así que, hermanos, ayudémonos unos a otros, porque el apóstol Pablo dice, principalmente a los de la familia de la fe vamos a ayudar. Vamos a ayudarnos según tengamos la oportunidad. Así que estas 6 instrucciones que el apóstol Pablo da parecen sencillas, pero para practicarlas, uy, qué difícil. Y termina el apóstol Pablo diciendo en el versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos piensan que el apóstol cuando dice grandes letras lo dice literal y algunos lo dice que se refiere a lo extenso de la carta porque escribió muy extenso con detalles muy precisos, una u otra que haya sido, pero lo importante aquí es lo que nos deja Pablo en la carta. Y él dice que lo hace con su puño y letra. Reconocemos y recordemos que el apóstol tenía problemas con sus ojos, entonces él utilizaba o no utilizaba, sino que pedía la ayuda a un escriba para que él le dictaba y el escriba pues hacía su trabajo. Y aquí el apóstol Pablo dice que él solito, él con su, imagínense, o sea, hizo el sacrificio. ¿Por qué? Yo creo que quería que quedara bien claro y que fuera su misma letra la que se viera reflejado en esta carta. Y dice el versículo 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de Cristo. Porque en este tiempo sí había persecución, hermanos, no como en los tiempos que nosotros vivimos. Nosotros nos tocó vivir unos tiempos en los que ahorita hay libertad de creencia, libertad de opinión y tantas libertades que a veces se convierten en libertinaje, pero en este tiempo sí había persecución por causa de Cristo. Y el versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Quiénes eran estos? Los judaizantes, los legalistas. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, solamente para impresionar, porque a ellos solamente querían que la gente los viera. A ellos les gustaba o ellos sobresalían o les resaltaba solamente lo físico, pero no lo interior. Y ellos lo que necesitaban era un cambio interior, una renovación de su vida interior. Y sigue diciendo, versículo 15, porque en Cristo Jesús, este versículo lo termina para recalcar con todo lo que hemos estudiado durante esta carta, y miren cómo termina el apóstol Pablo diciendo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, que era lo que necesitaban los judaizantes. Versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor
Jesús. Y dice ahí, nadie me cause molestias, porque quiere decir Pablo, ya por favor espero que les quede claro todo lo que les dije en la carta, y ya por favor no quiero volver a sacar el tema. ¿De qué tema está hablando? Acuérdense de las razones por las que tuvo para escribir esta carta, de que estaban reprobando su apostolado y también el mensaje de salvación que Pablo estaba enseñando. Entonces a eso se refiere. Y porque Pablo dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, es decir, los estigmas. Un estigma era una marca que se le ponía a algo para decir es propiedad de, como, perdón por la comparación, pero así lo era, así lo es. Los dueños que les ponen marcas a los animalitos para decir esto es propiedad mía, esto es mío. Vaya donde vaya, vea quien lo vea, ahí se ve esto de quién es propiedad. Y a eso se refiere Pablo. Está diciendo, yo tengo los estigmas del Señor Jesús. Los judaizantes tenían la marca de la circuncisión, pero el apóstol Pablo tenía el estigma del Señor Jesús. Y miren cómo termina el apóstol. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pablo remarca la gracia porque era el lema de esta carta. Y así como lo inicia en el capítulo 1, versículo 3, que habla de la gracia, así también termina en la carta. Y mire, hermanos, qué hermoso es que el Señor nos hable a través de su palabra. Así como Pablo le dejó esta carta a los de Galacia por amor, ahora nosotros la estudiamos y la leemos porque el Señor nos la dejó para ahora nosotros leerla por amor, porque nos ama. El apóstol Pablo quería que se corrigieran los Gálatas de lo que estaban haciendo mal. El Señor Jesús, el Espíritu Santo también quiere que nosotros nos corrijamos de lo que nosotros estamos haciendo mal. Y Él redarguye nuestra vida con la palabra. Así que en esta hora vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos perdone, porque tal vez después de estudiar estas últimas instrucciones y después de haber estudiado toda la carta con todo lo que el apóstol Pablo le dejó a sus amados Gálatas, tal vez nosotros hemos fallado bastante. Y en esta hora vamos a orar para pedirle al Señor perdón y al Señor pedirle misericordia y agradecerle de su gracia, que es la que nos tiene hoy aquí. Vamos a orar. Les pido que oren conmigo. Padre, delante de tu presencia estamos, primeramente para agradecerte este privilegio que nos das de estar escuchando tu palabra. Gracias por este privilegio que me has dado de ser partícipe de esta enseñanza, Señor, de tu palabra. Yo te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo redarguyas a cada una de las personas que van a ver este video. Tú sabes qué persona necesita escuchar esta palabra. Señor, primeramente queremos pedirte perdón, porque al estudiar estas instrucciones del apóstol hacia nuestros hermanos de Gálatas, parece que nos las están diciendo a nosotros, porque nosotros también hemos fallado como ellos. Te pedimos perdón, Señor. Yo no quiero ser una legalista. Yo quiero ser una sierva tuya. Yo quiero vivir una vida que viva con la ley tuya, la ley del amor. Ayúdame, Señor, a tener siempre en cuenta tu misericordia y tu gracia. Y gracias, Señor, por amarme como soy, y gracias por la gracia que tú nos has dado. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Te pedimos que tú nos ayudes, nos bendigas y que esta palabra taladre en nuestra vida, en nuestro corazón, desde ahorita y todos estos días, Señor. Trata y ministra con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hermanos, les dije que les tenía un anuncio o una sorpresa, como ustedes lo quieran tomar, pero yo quiero darle un reconocimiento a todas las personas que nos han estado viendo durante estas 5 semanas en esta clase. Y ¿saben cómo lo quiero reconocer? Dándoles un pequeño obsequio, pero tiene un requisito. Me tienen que dar estas 4 respuestas a 4 preguntas que yo les voy a hacer.
Así que yo quiero, por favor, tome su cuaderno, tome su lápiz o su pluma y escriban lo que les voy a dictar, porque las personas que me contesten estas 4 preguntas, las van a escribir su respuesta y me las van a dar este miércoles. Sí, este miércoles en la iglesia, antes del servicio o después del servicio, me los van a dar este miércoles 7 de octubre. Solamente las personas que se arrimen conmigo y me den su hoja con estas 4 respuestas son las personas que van a tener un regalito que en la clase de la próxima semana les voy a decir quiénes son los que lo ganaron. Ok, pregunta número 1. Deme 2 razones que el apóstol Pablo tuvo para escribir la carta. Esa es la primera pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué significa ayo? ¿Qué significa ayo? No sabe ni qué es, hermano, ya lo estudiamos. Número 3. ¿Qué características tiene el verdadero evangelio? Y número 4, trato de ser lenta para que lo puedan escribir. Número 4 y último, mencióneme algunas instrucciones finales que el apóstol Pablo le dejó a los Gálatas. Así que si ustedes se les pasó alguna pregunta, se las voy a repetir. Y si usted las escribió todas, repase las que escribió. No las voy a escribir mal porque me va a dar una respuesta mal. Y tienen que estar correctas las 4 respuestas para poderse ganar este pequeño regalito. Número 1, repito. Cheque, hermano, verifique. Número 1, 2 razones que el apóstol Pablo tuvo para escribir la carta. Pregunta número 2, ¿qué significa ayo? Número 3, ¿qué características tiene el verdadero evangelio? Y número 4, mencióneme algunas instrucciones finales que el apóstol Pablo le dio a los Gálatas. Así que espero que haya escrito todas las preguntas. Si tiene alguna duda, llámeme antes del 7 de octubre, porque el 7 de octubre es el día final para dudas, preguntas, lo que sea. Y ese día, recuerde, no me lo va a decir solamente verbalmente, me va a llevar la hoja con las preguntas y con las respuestas. Y luego yo ya voy a interactuar con usted. Pero bueno, eso ya lo vemos el miércoles. Recuerde, antes del servicio o después. No durante el servicio, hermano. No me busque durante el servicio, ¿ok? Antes o después. Y no se pierda, por favor, el inicio de la nueva serie de enseñanzas a partir del próximo domingo. El próximo domingo, 11 de octubre, tendremos el inicio de la nueva serie de enseñanzas, las razones que tenemos para estudiar la Biblia. Si usted conoce a alguien o sabe que alguien necesita conocer y entender las razones para estudiar la Biblia, invítelo para que la próxima semana se conecte con nosotros y aprenda. Durante 7 semanas vamos a estudiar las razones que tenemos para estudiar la Biblia. Así que aproveche, hermano, aproveche porque, hermanos, no todas las iglesias tienen el privilegio o tienen la oportunidad de tener discipulado y enseñanza bíblica. Así que aprovechelo, hermano. Y envíe este video, envíelo a las personas que usted sabe que necesitan enseñanza de la palabra. Envíeselo, hermano, para que conozca parte de las instrucciones que el apóstol Pablo dejó en Gálatas. Y sabe que, por favor, denos su like, comparte el video, déjenos sus comentarios y por favor sígase conectando con nosotros. Y ya para terminar, quiero leerles y terminar esta carta como la terminó el apóstol Pablo, que dijo, capítulo 6, versículo 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y todos dicen amén. Dios me los bendiga, hermanos.